dio mucha forma. El título es Asunto Personal. Y es que de continuo, hermanitos, cuando comenzamos a estudiar la palabra, conocemos que el Señor empieza a edificarnos a nosotros y después nos da palabra para compartir. Amén. Y bueno, en el simple título me salían más dudas, porque a veces como que los títulos nos van adentrando o ya nos va hablando el Señor hacia dónde nos quiere llevar. Y bueno, asunto personal, de hecho un pastor tituló así un libro y hace una analogía que el título lo sacó de una película. Y bueno, yo decía, Señor, pues aquí, ¿qué es lo que nos quieres enseñar? Y ya relata el por qué lo hacía así, ¿no? Que también tenía algunas dudas cuando empezaba a estudiar sobre el tema y decía, ¿cómo puede ser que sea un asunto personal? ¿Cómo es que nos conoce el Señor? ¿Por qué es personal? Y bueno, en la palabra, si vamos a segunda de Juan, a Juan 2, 23, 25, nos dice la palabra de Dios. En Juan 2, 23, 25, dice: mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía, pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Y la parte que el Señor me alumbró así, como hasta con fosforescente, fue esa parte, ¿no? Porque los conocía a todos. Y entonces, bueno, el autor de este libro, este pastor, dice en el énfasis del libro, que Jesús murió por su esposa y no por una organización, porque de continuo nosotros, cuando estamos sirviendo al Señor en nuestros ministerios, pues empezamos a verlo de forma no personal, sino como si fuera una transacción. Entonces, pues eso me empezó a traer más preguntas que respuestas, y me centraba en esta parte. Antes que pasara cualquier otra cosa, Juan 2, el Señor ya nos conocía. Y bueno, con eso en mente, el Señor me ponía a reflexionar sobre cómo es cuando nosotros hacemos un negocio en el ámbito secular, ¿no? Vamos, peleamos, no sé, la venta, en mi caso, inmobiliaria, ¿no? De una casa, llego, discuto o yo con el mejor de los argumentos y termino de hacer una venta. Si la venta no se hace, pues al cabo del día o a las horas yo puedo estar tratando con esta persona con la que quería vender, o inclusive con el que me ganó la venta, y no pasó nada, ¿no? Eso fue una simple transacción. Pero el Señor me hacía ver cómo es una cosa personal, y es por decir, cuando nosotros estamos con nuestra esposa, con uno de nuestros hijos, y vienen y hay alguna agresión, ¿no? Hay una interacción ahí, pues nosotros sentimos esa cosa personal de que o sea, no lo puedes olvidar, ¿no? Y cómo hasta nos cuesta, ¿no? Soltar esas partes de que te agreden a tu pareja, agreden a tu hijo. Entonces a mí me hacía ver entre líneas eso, ¿no? Pero con todo y eso, el Señor aquí en Juan 2 nos dice, Él nos conocía. O sea, de hecho el título de dice: Jesús conoce el corazón del ser humano, ¿no? Y ya de ahí explica y detalla. Mas no se fiaba de ellos porque los conocía a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el Señor es que se pueda fiar de nosotros? De dejarnos regalos, conociendo lo que hay en nuestro corazón. Nos dice la palabra en Apocalipsis 22, 17, nos hace la referencia del Espíritu y la esposa. Dice la palabra de Dios: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Que todos los que oyen esto digan: ven. Todos los que están tengan sed. Venga todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Este asunto personal es, ahora haciendo una referencia sobre el
mismo matrimonio, cuando hay algún adulterio dentro del matrimonio, uno no puede llegar y decir, me perdonas, te lo cambio por dinero, y pensar que nosotros vamos a obtener un perdón. ¿Por qué? Porque se convirtió en algo personal, ¿no? Como hay esa falta en el adulterio, ¿no? Y yo en oración le decía al Señor, pero ¿cómo es eso de que nos conoces, sabes que nosotros te vamos a fallar, sabes que somos infieles, ¿no? Y todavía nos dice, ¿no? Nos pone esos títulos, ¿no? El espíritu y la esposa. Eso se lo reveló al apóstol Pablo, se lo revela en el Apocalipsis, y le hace ver que así es como debe de ser el trato, ¿no? Muchas veces yo de continuo pongo esa parte de pensamiento transaccional, y el Señor me ha mostrado en estos tiempos y más en este año de edificación, son los tabiquitos que el Señor ha estado edificando en mi corazón, que no se trata de transacciones, se trata de transformaciones, ¿no? De cómo el Señor nos conoce desde antes, porque va a ir transformando esa forma, ¿no? Y de aquello empieza en nuestro corazón, y de ahí pues es la transformación interna en nuestra mente. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:13, que inviertan esto por mí mientras yo estoy de viaje. En este es cuando en el pasaje le está consignando, hay unas monedas y alguien escondió, otro siempre esperaron con las monedas. Entonces esa parte me quedaba ahí volando, ¿no? Si no es transacciones, entonces bueno, ¿cómo se hace en el ministerio? Si el Señor viene por una iglesia y la iglesia no la tenemos que ver como esto empresarial, transacciones y demás, ¿por qué también aquí nos dice en Lucas 19 todo el texto, ¿no? Antes de partir reunió a sus 10 siervos y dividió entre ellos para que la plata para que invirtieran, ¿no? O sea, nos hace ver el Señor que nos está capacitando, pero nos está transformando en nuestro corazón para que sí vamos a tratar cosas del reino, sí vamos a ver cosas del reino, de su reino, pero tenemos que hacerlo con un corazón nuevo. Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5:10, que para eso Dios nos hizo reyes y sacerdotes, para que reinemos sobre la tierra. Entonces, de aquí, pues el Señor me iba mostrando, tienes que ver que es algo personal. Yo los conozco a ustedes, a cada uno de ustedes, los conoce por nombre, conoce cómo estaba nuestro corazón. Aún con todo ello, Él el primer contacto que tuvimos con Él fue a través de ese amor, aceptarnos así como nosotros éramos, y de ahí nos viene transformando y nos ha venido edificando al transcurrir del tiempo para llevarnos a esto, a llevarnos a nosotros juzgar con Él. En Mateo 22, 27 y 29 me quedaba también, me hablaba el Señor sobre el por qué de continuo entonces nosotros tropezamos. Es año de edificar, el Señor nos está edificando a cada uno por separado y también en conjunto como iglesia, pues tabiquitos, ¿no?, que teníamos por ahí, que se nos estaban yendo, algunas cosas seguimos siendo fariseos y tenemos que seguir orando por ello. No estamos de continuo buscando las cosas del reino, pero por eso viene y nos exhorta y nos enseña a través de su palabra. Y nos dice aquí en Mateo 22, 27 al 29, hablando de una mujer que había tenido varios esposos, es el contexto, y le preguntaban que con quién de ellos iba a estar en los cielos. Entonces, una de esas preguntas tipo retadoras, como muchos que hacían por ahí los fariseos, y Jesús le respondió: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras, el poder de Dios.
Hay romances divinos dentro de las Escrituras. Juan el Bautista tuvo una relación así sobrenatural. El Señor le mostró la identidad del pueblo de Dios y le mostraba en el Apocalipsis que la viera como la novia. El Espíritu Santo fue la que le mostró que es un novio celestial. Y esta revelación en Juan 3:29 nos dice: el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que ha estado de pie de escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. A mí me causaba antes de que el Señor me mostrara esta parte, porque pues uno como varón no puede ver esto de que la novia y estas partes de por qué en esto sí es analogía, por qué en esto sí lo estás hablando textual, y pues es interno, ¿no? La parte de que el Señor nos está hablando, esa edificación interna de cómo tenerlo que ver. El amigo del novio tiene de la novia, pero tiene la tarea de preparar para esa fiesta. Nosotros conocemos del Señor, tenemos la revelación, porque el Señor nos la ha dado y nos lo dice su palabra, de qué va a pasar al final de los tiempos. Nosotros conocemos que va a triunfar, que va a ganar. La Biblia nos explica de tapa a tapa que nunca ha perdido ninguna guerra, gloria a Dios. Y nos dice que siempre va a haber un triunfo, pero en este ínter, ¿cómo preparar a la novia? ¿Cómo nosotros estar alegres, pero sin restarle ese mérito? Es como cuando nos habla de los eunucos, o sea, nos dice ser unos eunucos espirituales. O sea, nosotros no estar deseando. Un ejemplo que de continuo luego pasa en la alabanza, cuando uno está predicando y demás, es que nosotros queremos robar la gloria. Si el Señor ha edificado algo, su Espíritu Santo edifica algo o ministra algo cuando está la alabanza, que nosotros queramos robar la gloria y decir: sí, gracias, sí fui yo quien canté, yo fui el que. O sea, es ese entendimiento el que el Señor nos lleva y nos dice: no, el trato debe de ser como amigo de la novia, para poderte acercar al novio y que te alegres cuando vamos a estar en los tiempos venideros. Dice la palabra de Dios que es necesario que Él crezca para que yo mismo disminuya. ¿Y cómo hacerlo? Aquí en esta gráfica aquí me quedó así muy entendido. Nuestra relación vertical siempre con Dios, cuando nosotros seguimos teniendo esa relación vertical, y buena relación vertical es que el Señor nos permite también alimentar horizontalmente a los nuestros, amigos, familia, hijos, en el trabajo. Pero nos hace ver esa parte, ¿no? La novia siempre está viendo al novio, y nosotros como amigo del novio tenemos esa relación, pero no le quitamos nada de gloria. Nos dice la palabra en Génesis 12, bajo ese entendimiento, cuando Dios le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra. ¿Qué pasa de continuo cuando a nosotros el Señor nos habla, nos pone una nueva tarea, nos inquieta a meter, ¿no? En voz del pastor, en voz de lo que el Señor nos está hablando en nuestros tiempos secretos? Ve y haz esta tarea. Nosotros tenemos el corazón de cómo lo hace Abraham. Abraham fue, lo conocemos por la palabra, llamado amigo. Tenemos la respuesta que tiene. Le dice: vete de tu tierra. Y luego ahí en Génesis, en el siguiente, está la parte de si obedecemos o desobedecemos. Se nos queda por ahí esa nube. Y bueno, más adelante dice que Abraham se levantó y fue al lugar donde Dios le había dicho que fuera. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? A mí de continuo me quedan esas partes donde si eres tú, Señor, el que me está hablando, tengo que apagar muchas otras voces, y pues bueno, gloria a Dios, pues nos va a dar
cómo es en ese consejo del pastor, del hermano, con quienes estamos en la familia de la fe, inclusive a lo mejor con alguien no cercano, pero sí es una palabra que nos está edificando porque viene con una base bíblica. Sí, por favor. Cuando el Señor le habla a Jacob, varón inclusive tuvo un tiempo muy especial de lucha. Él estaba acostumbrado, nos narra la palabra de Dios, de siempre poner su astucia. Inclusive él era de negocios, siempre trataba de hacer ahí le robó la primogenitura a su hermano, y viene así su caminar explicado hasta que llega un tiempo y estando en la lucha, nos dice el Señor en el Peniel, Él decía: no te voy a dejar hasta que me bendigas, y nos narra la palabra de Dios que Él estuvo hasta tocar el agua y el Señor le dislocó la cadera. Nosotros a veces en esas luchas que tenemos con el Señor, entre que nos manda ya obedecer, nos dice a dónde ir y nos está hablando personalmente, nosotros de todos modos queremos imponer nuestras voluntades, y de continuo, ¿qué pasa? Pues yo le pido al Señor que no nos pase esto, que no tengamos que tener esa pelota tronada para obedecer. Y dice, el Señor tuvo que hacer esto, nos enseña, para poderle mostrar que sin que hiciera nada Jacob, de todos modos iba a cumplir el propósito de Dios que iba a hacer sobre él. Y en ese tiempo es cuando después de eso le dejó de llamar Jacob y se convierte en Israel, y se cumple la promesa del Señor. Entonces, de pronto es esa parte que nosotros debemos de dejar de luchar contra lo que Dios nos está diciendo. Si ya no hay que ir a ciertos lugares, o nos está inquietando ir a esos lugares, tenemos que obedecer, porque al fin del día el Señor nos conoce, como el Señor nos empezaba a mostrar en este mensaje de antes de que nosotros decidiéramos abrirle la puerta de nuestro corazón. Nos dice la palabra de Dios que Él ya nos conoce, Él ya sabe que todo lo que nosotros vamos a hacer. Él nos habla y nos enseña con cosas del pasado para que podamos vivir en nuestro presente y poder tener ese futuro de gloria para Él. Y entonces, amados hermanos, me quedaba yo somos mercenarios, comerciantes, o cómo termina de ser esta relación ministerial, porque dice la palabra de Dios que en Juan 10 dice completo el texto: pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. ¿Qué pasa a nosotros cuando tenemos enfrente a alguien que estamos viendo que está pasando por necesidad? Si nosotros no le pedimos al Señor que sea Él el que nos pastoree para poder pastorear, que sea su Espíritu Santo el que nos salve para poder llevar, pues se aplica esta palabra, nos convertimos en mercenarios y asalariados. O sea, venimos por esa transacción de, bueno, yo estoy dando, pero ¿tú qué me das? Y el Señor me hablaba, y con esta parte bonita que ayer escuchaba, que más de 11 millones de personas estaban yendo a la basílica y demás. Yo decía, wow, o sea, de verdad, fíjense qué tan personal y tan VIP es esto. Vean cuántos somos de continuo, ¿no? O sea, cómo el Señor ha dispuesto a pocos así, a hablarnos, a darnos este trato especial. Y por allá pueden ir esos ríos, digo, aquí llamándose la Virgen, pero digo, en otros, en Centroamérica, en Europa, no están lejanos a tener cosas así similares, ¿no? Entonces, a veces
caso el Señor me enseñaba mucho así, ¿no? Ese trato personal, esa caricia personal que nos está dando, ¿no? Somos pocos, somos muy pocos, y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:9. Nosotros somos colaboradores de Dios porque somos huerto de Dios, edificio de Dios. En nosotros, hermanos, en este asunto y trato personal que está haciendo el Señor con nosotros, de adentro hacia afuera, es como el Señor de hablarnos en Juan 2 de que nos conoce, es que nos da este regalo de Juan 3:16 que todos conocemos, que todos lo conocemos de memoria, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel somos nosotros. Todo aquel, decía Job, cuando acaba de ver todo lo que le pasaba y al último de su oración, le decía: Señor, gracias porque sé que me conoces y tú todo lo conoces. Y entonces hoy nosotros, hermanitos, somos todos esos aquellos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y hermanos, no encuentro algo más personal que eso que el Señor ha hecho con nosotros y sigue haciendo con nosotros. Y en este año de edificación, pues creo que ese es el tabique que nos sigue dando, ¿no? Y el Señor nos hablaba el fin de semana que oremos desde esa posición de como hijos, porque nosotros, el Señor, al tener nuestro nombre, ¿no? Al decir ahí Alicia, al decir ahí Ana, al decir nuestros nombres, ¿no? Es personal. El Señor está teniendo este trato personal con nosotros, y gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios por esto. Te pido que nos lo siga mostrando en nuestro día a día, para que nosotros, de igual manera, en nuestros ministerios, así nosotros llevemos el mensaje. Les podemos decir que es algo personal, que el Señor nos ha traído de desiertos, nos ha traído de victorias y todo, para poderles decir: hay salvación y hay vida eterna. Vamos a orar, hermanitos. Vamos a despedir este tiempo. Gracias, Dios, te damos en esta noche porque nos permites estar aquí como tus escogidos, amado Padre. Gracias, Padre, porque es un asunto personal, Padre. Nos enseñas el que tú nos permitas estar aquí. Sabemos que tú estás edificando, Padre, la casa, tú estás edificando nuestros corazones, Padre. No se trata de transacciones, sino cosas transformacionales en nuestro corazón. Y te damos gracias por eso, amado Padre. Permítenos sentirlo, Padre, todos los días, Padre, para nosotros poder llegar, Padre, y hablar de ello con más, amado Padre, y decirles que esto es personal, Padre, que tu obra completa, Padre, es personal. Gracias te damos, amado Padre, porque sabemos que tú lo has